Ahora continuamos con la presentación de modelación climática tropical por el doctor Jorge García Franco. Buenos días. Yo soy Jorge, soy profesor de aquí de la ENCIT, del área de Ciencias Atmosféricas, y el taller seminario que vamos a ofrecer para séptimo semestre se llama Modelación Climática Tropical. Y bueno, como vemos en la imagen, se trata justo de entender procesos tropicales. ¿Qué quiere decir eso? La convección, quiere decir la precipitación, fenómenos que estamos pues familiarizados, como puede ser los huracanes, las tormentas, digamos, la nubosidad de gran escala, y queremos entenderlo ¿cómo? Queremos entenderlo a través de algo que le llamamos modelos climáticos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y para qué queremos esto? ¿Cuál es la finalidad, no? Muchas veces escuchamos en las noticias, en los periódicos, el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático decimos que va a ser más lluvias, más huracanes, más sequías, más esto, más aquello. Entonces, pues técnicamente no puede hacer más de todo, ¿o sí? O sea, si llueve más y hay más sequías, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser el resultado final? ¿Vamos a tener más lluvia o vamos a tener menos lluvia? ¿Alguien sabe? En el futuro, con cambio climático, ¿en México va a llover más o va a llover menos? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Llover más, menos, es justamente la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la lluvia promedio, ¿no? ¿Podemos darle la siguiente? Entonces, aquí tenemos un mapita que se hizo a través del análisis de muchos modelos climáticos, y el mapita lo que nos dice es qué va a pasar con la precipitación en el futuro, ¿no? Al finales de siglo, en 2070, en este caso 2041 a 2060, ¿qué es lo que va a pasar con la precipitación? Aquí los colores cafés nos indican que los modelos, las proyecciones, nos dice que va a disminuir la precipitación. Las rayitas de cebra nos dice cuando los modelos se ponen de acuerdo y cuando no. Entonces, lo que está rayadito quiere decir que no hay un consenso entre los modelos. Y como se dan cuenta, hay una gran parte del planeta donde los modelos no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, un poco de eso va a este taller. Y vemos que una parte de México, pues como que sí se pusieron de acuerdo, pero esa parte de México donde todos se ponen de acuerdo está rodeada de toda una zona donde no se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿cuánta confianza tenemos en que va a disminuir la precipitación? Pues alguna, pero tenemos que entender un poco qué fue lo que llevó a estos modelos a tener esta respuesta, por qué los modelos nos dicen que va a disminuir la precipitación. Y a partir de entender esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, podemos decir, sí, ¿sabes qué? Sí puedo decir yo con certeza que la precipitación va a disminuir, ¿no? Pero que hasta que eso no suceda es un poco una pregunta abierta sobre qué es lo que va a pasar con la lluvia en México en el futuro, ¿no? Ahora, una razón o una de las maneras con las cuales podemos empezar a entender esto es una respuesta termodinámica a el aumento de temperatura que tenemos en el planeta, ¿no? Lo que tenemos aquí es del lado izquierdo una grafiquita donde está el aumento en la temperatura promedio global, ¿no? Entonces, 1 gradito, 2 graditos, 3 graditos, 4 graditos, ¿no? Y vemos que con cada aumento de grados Celsius de temperatura tenemos un aumento en la precipitación máxima anual, ¿no? Y aquí tenemos una línea, más o menos sigue en una línea recta. Esa línea recta nos dice que pues, más temperatura, más precipitación extrema, ¿no? Esto lo que quiere decir del lado derecho es que el ciclo hidrológico promedio global debería aumentar, debería hacerse más fuerte, ¿no? Y lo cual nos lleva a la pregunta, pero pues entonces México, ¿por qué se va a secar? O sea, la termodinámica nos dice esto, pero tu mapita anterior decía que va a disminuir, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Un factor que modula todas estas cosas es lo que llamamos variabilidad del clima. Otro factor son forzamientos. Los forzamientos son cosas como las emisiones de gases de efecto invernadero o las emisiones de aerosoles. Los aerosoles, como explicaba en el seminario anterior de física de nubes y microfísica, tienen un impacto directo sobre cómo se forma la precipitación y cómo se forman las nubes. En este caso tenemos un esquemita de todos los diferentes procesos físicos con los cuales los aerosoles afectan al clima. Varios de ellos afectan directamente la formación de nubes y consecuentemente afectan la formación de precipitación, ¿no? Entonces son muchos efectos que tienen los aerosoles y que están todos, digamos, ocurriendo al mismo tiempo, y pues este impacto al final lo que hace es que nos va a modificar nuestra radiación, es decir, cuánta radiación nos llega a la superficie con la cual la precipitación puede trabajar. Al mismo tiempo nos va a modificar la temperatura, que ya vimos que la temperatura es un gran factor para la precipitación, y finalmente directa e indirectamente va a modificar la precipitación. Entonces también este taller se trata un poquito de entender cómo factores externos pueden modificar la precipitación en gran escala, particularmente pues la precipitación tropical. Aquí sí, por favor. Entonces,
Uno de los proyectos que podrían hacerse con este taller es este proyecto que está inmerso en un proyecto más grande, del cual forma parte la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que tiene que ver con los huracanes. Y se trata, pues no solamente de decir va a haber más huracanes, menos huracanes, sino se trata de decir por qué y de entender qué es lo que está pasando con estos modelos que nos ayudan a representar la realidad en el futuro, ¿no? Entonces, este proyecto de lo que se trata es de ver si vamos a tener más huracanes, si van a llover más, si van a ser más intensos y de explicar un poquito por qué. Pero, digamos, adicional a esta idea de ver los huracanes, se pueden ver muchas más cosas, como puede ser la precipitación extrema, la misma contribución de los huracanes a la precipitación extrema. Se puede ver también tendencias en cuestiones del ciclo anual de la precipitación en México, como es la canícula. Seguramente han escuchado la canícula. La canícula no es este periodo de mucho calor, sino es una disminución de la precipitación a mitad del año, y pues con este tipo de modelos y este tipo de proyectos podemos empezar a vislumbrar qué es lo que le va a pasar a estas características de la lluvia en México en el futuro, ¿no? Aquí sigue. Otro ejemplo que no tiene, que digamos cambia un poquito de escalas, pero sigue siendo modelación climática tropical, trata de predecir más o menos los mismos fenómenos, pero en una escala de tiempo más corta, ya no viendo hacia el final de siglo, ya no viendo predicciones de muchas décadas, sino predicciones a mediano plazo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al pronóstico del tiempo para mañana, para pasado mañana y demás, ¿no? Pero resulta que hay una actividad dentro de las ciencias climáticas que se llama la predicción subestacional, la cual busca predecir cosas en 10 a 15 días, 2 a 3 semanas, 3 a 4 semanas, ¿no? Y con este tipo de herramientas, que a final de cuentas son también modelos climáticos, podemos tener mapitas como aquí, el que tenemos a la derecha, que nos dice cuál es la probabilidad de que ocurra una tormenta tropical en tal fecha, ¿no? Y aquí vemos que para esa fecha en particular, bueno, no había una alta probabilidad de que hubiera nada alrededor de México, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tan buenos son estos modelos para México? Si nosotros viéramos, por ejemplo, cuando se hicieron estos modelos para Otis, ¿veríamos a Otis ahí? ¿Con cuánto tiempo de antelación veríamos a Otis? ¿Un día, 2 días, 5 días, 2 semanas, ¿no? ¿Qué tan buenos son estos modelos o qué tan predecible es los ciclones tropicales alrededor de México, ¿no? Y por decir ciclones tropicales, por ser un nombre rimbombante de lo que es este taller, pero también se puede hacer para canícula, ondas de calor, fenómenos como puede ser la contingencia, ¿no? Todo este tipo de cosas se pueden analizar con estas herramientas. Aquí sigue, por favor. Entonces, a gran escala queremos ver los procesos. Si bien este taller sí busca utilizar los modelos para predecir, más que nada queremos entender, o sea, queremos entender la física de los modelos, la física de la realidad y la física dentro de estos procesos que modulan lo que llamamos variabilidad, que un año sea más caliente que otro, etcétera, y la respuesta al forzamiento radiativo, o sea, el cambio climático, ¿no? ¿Qué procesos? Bueno, ya vimos o fenómenos, ya vimos los ciclones tropicales, ya vimos la lluvia, la precipitación, también la canícula, las olas de calor, cosas de la circulación general como los jets, la celda de Walker, la celda de Hadley, por ahí, si ya llevaron la materia física del clima, verán un poquito de esto. Y bueno, esto es como a grandes rasgos lo que plantea este taller. Por ahí hubo un temario que hicimos y se trata un poquito de esto. Es una especie de torta de chilaquiles, ¿no? Tiene un poquito de modelos climáticos, un poquito de variabilidad del clima, un poquito de física del clima y bueno, mucho de como computación y análisis de datos geofísicos, ¿no? Que es un archivo NetCF, cómo se compone un texto utilizando pues, un lenguaje científico, ¿no? Todo esto que es parte de lo que, bueno, yo llevé como taller de investigación, que es pues, aprender, tener un primer acercamiento a lo que es la investigación en ciencia climática, con todo lo que eso involucra, ¿no? No solamente pues, hacer gráficas bonitas, sino también pues, presentarlas, interpretarlas y hablar de ellas relativamente con sentido, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es que sea pues una versión en grupo, una versión individual. La versión individual pues, va a ser una especie de relación de tutoría, ¿no? Un proyecto que va a tener cada uno, cómo se va a llevar ese proyecto, es lo que vamos a ver en esta sesión de tutoría. Luego el seminario de grupo, ¿no? Cuando participemos en seminarios tanto de este grupo como de otros grupos, el asistir a esos seminarios, hacer preguntas, presentar en esos seminarios de grupo, también va a ser parte de este plan de trabajo.
sesiones de clase, ¿no? Es decir, muchas de estas herramientas no las vemos en la licenciatura, como puede ser un software de composición de textos científicos, escritura científica, tampoco hay materias sobre eso, análisis de datos geocientíficos en Python, bueno, por ahí se abren materias de eso, pero a lo mejor para lo que este taller necesita, se necesitan habilidades muy específicas, ¿no? Y bueno, esas serían como las clases, ¿no? Lo que compone, lo que se tendría que hacer, ¿no? Pero ya, digamos, fuera de clase se va a hacer lectura de artículos, ¿no? Bastantes artículos, desarrollo de código, ¿no? Porque pues todo esto tiene que ver con código, con programación. Este taller es muy computacional, muy poco de laboratorio, muy de computadoras, ¿no? Interpretar los resultados y, bueno, crear productos científicos, ¿no? Para eso es que al final del semestre se presentan todo esto de los talleres en pósters o luego en presentaciones orales, ¿no? Y al final pues en texto, ¿no? Va a haber varias entregas de texto. Y la última, bueno, serían ustedes, ¿no? Las diferentes ramas de este taller serían un poquito envueltas en lo que está en esta imagen. Y bueno, no es que sea muy ambicioso en el sentido de que vamos a ver muchas cosas, sino que van a estar envueltos bajo la misma temática de la modelación climática, ¿no? No lo vamos a ver desde todas las perspectivas, digamos que la técnica la vamos a definir y el tema es el que puede ser un poquito más abierto, ¿no? Y ya, sería todo.